porque naturalmente todo aquello sucedió en el año 1 AW, año 1 antes de Wikileaks. Tiempo habrá, con toda seguridad, para debatir cómo y cuánto Wikileaks ha cambiado el periodismo, cuánto y cómo ha cambiado la política y la diplomacia global, cuánto en definitiva ha afectado al mundo en que vivimos y cuáles serán sus consecuencias a largo plazo. Pero antes de referirme a las consecuencias, sobre las que volveré luego, quiero antes explicar hoy aquí la historia de cómo el país obtuvo los documentos secretos, los retos de todo tipo que ello supuso, tanto profesionales como logísticos, así como la enorme tensión que el conjunto del proyecto representó para el periódico que dio. Algunos detalles ya los he revelado en un artículo del propio diario El País, otros los voy a contar aquí por primera vez. Para un periodista no existe sensación alguna que se pueda comparar a la que se siente cuando sabe que tiene entre sus manos una gran exclusiva. Durante unas horas, como máximo unos días, se vive una especie de torbellino en el que se mezclan el legítimo orgullo profesional, las tensiones y los conflictos que se desatan a propósito de la publicación o no de la noticia, el temor a que un competidor la consiga también y la publique antes que uno, y finalmente ese momento de paz antes de la tormenta en el que la historia ya está escrita, enviada para su publicación, momento en el que uno sabe algo que el público aún ignora y que al día siguiente, o en pocos minutos ahora, si se trata de Internet, cambiará la realidad en mayor o menor grado. Todos los que nos dedicamos a esta profesión hemos sentido en alguna ocasión alguna de esas sensaciones, estoy seguro que Alejandro, Juan Carlos coincidirán en ello, o incluso una mezcla de todas ellas. Imaginen ahora que son 40 las personas que comparten el secreto y que el periodo que media entre el momento en que se accede a la información y su publicación, en lugar de contarse por horas, se extiende al menos 25 días. Multiplíquenlo por 10 y tendrán una idea aproximada de la agitación con la que vivimos los periodistas que tuvimos la suerte de abordar el asunto Wikileaks en el país. Desde el principio, todo lo que rodeó el proyecto C, como nos referíamos en clave a los papeles de Wikileaks durante aquellas semanas, estuvo envuelto por el misterio y el secreto, fruto de la atmósfera que rodeó las primeras reuniones que mantuvieron el director adjunto del periódico, Vicente Jiménez, y el subdirector Jan Martínez Arens con Julian Assange en Ginebra. Ambos acudieron a la ciudad suiza a principios de noviembre del año pasado, tras un par de conversaciones telefónicas que había yo mantenido con el fundador de Wikileaks y que he relatado en un artículo publicado en El País. Assange me preguntó si podía enviar yo a alguien a Ginebra al día siguiente, sin mayores precisiones sobre cómo o cuándo habría de celebrarse el encuentro. Ni una sola dirección, ni un teléfono de contacto, nada. El encuentro se produjo, naturalmente, y apenas acabado, el director adjunto del periódico me llamó a la 1:30 de la madrugada para relatarme lo sucedido, que en esencia era lo siguiente. Tras localizarle en su móvil, que yo le había proporcionado, Assange, junto con algunos de sus colaboradores, se había presentado en el restaurante en el que estaban cenando, donde mantuvieron una conversación hasta bien entrada la noche. Pese a que el lugar se encontraba semivacío, la reunión fue pródiga en cautelas, la voz siempre alerta, mientras se garabateaban nombres y cifras en silencio sobre servilletas de papel. Assange sospechaba, y seguramente con razón, que se encontraba bajo vigilancia permanente. En el preciso instante en que escuchaba el relato de ese encuentro, en mi domicilio, tan singular por lo demás, y entrada ya a la madrugada en Madrid, mi ordenador registró la llegada de un correo electrónico de Alan Rusbridger, el director de The Guardian, con un mensaje tan escueto como sorprendente. Javier, ¿podemos hablar? Hacía mucho tiempo que Rusbridger y yo no hablábamos. Ahora, respondí sorprendido por la rapidez con la que comenzaban a encadenarse los acontecimientos. Ahora, contestó el director de The Guardian. Al día siguiente, hablamos. Al día siguiente tuvo lugar otra reunión con el fundador de Wikileaks en Ginebra. Y 2 días después, el director adjunto del País, el director técnico del País.com, Raúl Rivero, y yo volábamos a Londres, donde volvimos a encontrarnos con Assange en una luminosa sala de reuniones de The Guardian. Al día siguiente, viernes, volvíamos a Madrid
con 250.000 cables confidenciales que detallaban las comunicaciones entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y sus embajadas en una treintena de países, en lo que ya se perfilaba como la mayor filtración de la historia. Lo que sucedió a continuación superó con creces lo vivido aquellos 4 días y puso a prueba las capacidades del periódico. Fue necesario escribir un programa informático a toda velocidad, capaz de hacernos navegar con rumbo por un océano de información y que nos permitiese buscar, encontrar y relacionar los cables por fechas, nombres, asuntos, embajadas de origen o destino del documento. Se diseñó y montó un sistema informático totalmente aislado del exterior para evitar un ataque y al mismo tiempo capaz de permitir el trabajo a una treintena de personas. Tarea no menos complicada, naturalmente, resultó la conformación de un equipo de periodistas entre los que se encontraban expertos en asuntos tan dispares como la diplomacia, el medio ambiente o los militares, así como los corresponsales del periódico en Moscú, Washington, Buenos Aires, México, Teherán, Roma y Londres, a los que se les pidió que acudieran a Madrid sin explicarles las razones, algunos de ellos con menos de 48 horas de preaviso. A todos se les exigió el secreto más absoluto, lo que causó no pocos malentendidos y malestares con el resto de la redacción, que observaba con creciente sospecha el permanente deambular de decenas de personas rumbo al espacio que habíamos habilitado para nuestras operaciones en la planta sótano y que pronto vino a conocerse como el búnker o la cueva. No menor fue el secreto que impusimos a nuestras comunicaciones, incluidas las que manteníamos de forma periódica con los otros diarios que participaban en el proyecto C, The New York Times, el Guardian, Le Monde y The Spiegel. Nunca pronunciábamos el nombre de Assange ni el de Wikileaks. No enviábamos por correo electrónico ni de ninguna otra forma cables o información al respecto, y en los primeros días, hasta que establecimos mecanismos más seguros, o al menos así lo creíamos, preferíamos utilizar el sistema de telefonía por internet Skype antes que los teléfonos habituales, de cuya inseguridad estábamos convencidos. Tal era el grado de obsesión por la seguridad que hubo días en los que llegamos a escribir en un folio el número de identificación de un cable particularmente comprometido para mostrarlo a la cámara del ordenador y que el director adjunto de The Guardian en Londres, Ian Katz, al otro lado de la línea, pudiese copiar los datos sin que nosotros tuviéramos que pronunciarlos de viva voz. Resulta por ello muy acertado que el propio Ian Katz haya descrito la atmósfera que vivimos aquellos días como propia de un film de la serie de Jason Bourne, y efectivamente así nos sentíamos la mayor parte del tiempo. Cuando finalmente llegó el momento de poner en conocimiento de los respectivos gobiernos las informaciones que nos disponíamos a publicar, éramos ya conscientes de su trascendencia y del impacto que su difusión iba a suponer para las relaciones de Estados Unidos con algunos de sus mejores aliados, así como de la importancia para la opinión pública de los secretos que los cables contenían. No voy ahora a entrar en los detalles de las negociaciones secretas que se dieron a conocer, las presiones a países aliados en asuntos considerados estratégicos por Washington, las vívidas descripciones de la extendida corrupción en Rusia o en las autocracias árabes, que se ven precisamente ahora sacudidas por unas oleadas de protesta cuyo origen más inmediato se encuentra no solo en la capacidad de ofrecer a sus ciudadanos una vida en condiciones dignas, sino también en el hartazgo de estos ante unos gobernantes entregados a robar sin cortapisa alguna. Los cables aportaban también datos hasta entonces desconocidos que iluminaban de repente una historia en Oriente Próximo, en China, en Rusia, en toda América Latina, cuyos perfiles la opinión pública ignoraba en su completitud hasta ese momento. A todo ello cabría añadir, en cada país, asuntos de política interna que el cándido relato de un embajador o de otros altos funcionarios estadounidenses sacaba a la luz y que colocaba la mayor de las veces a los gobiernos o a los políticos locales en una situación comprometida cuando no dejaban descubierto el doble discurso que, en la confianza de que sus confidencias en las embajadas estadounidenses no acabarían en la primera página de 5 grandes periódicos internacionales, habían ejercido a costa de sus conciudadanos. No ha de extrañar por ello el relato que el director del New York Times, Bill Keller, proporcionó de una reunión a finales de noviembre entre periodistas del diario neoyorquino
y funcionarios del gobierno en una sala sin ventanas del Departamento de Estado, a la que asistieron también representantes de la CIA, del FBI y del Pentágono, marcada por la tensión de principio a fin. Aquellos mismos días yo informé de la intención del periódico y del alcance del material que nos disponíamos a publicar tanto al gobierno español como a la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Recibieron la noticia con una profesionalidad y he de reconocer con un respeto por el trabajo y la independencia de los periódicos digna de elogio, pero que naturalmente tampoco escapaba a la tensión que había descrito Bill Keller. La misma reacción, mezcla de tensión y respeto por nuestro trabajo, por cierto, que mostraron los varios responsables de diplomacias latinoamericanas que se pusieron en contacto conmigo en los días posteriores a medida que comenzaba a difundirse información sobre sus respectivos países. Tensión era lo menos que cabía esperar, por supuesto. La tarea principal de los periódicos consiste en exponer la verdad y resulta evidente que el poder teme la verdad cuando la verdad no coincide con su discurso.